La paz de nuestro Señor sea contigo, amado hermano y amigo, que puedes acceder a las redes sociales para diversas actividades que se desarrollan dentro de ella. Mi enfoque es siempre llevar el mensaje de la palabra del Señor con el propósito de edificar a aquellos que procuran avanzar en la gracia del Señor conforme a su palabra, ya que hay muchos que procuran avanzar, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a doctrinas y mandamientos de hombre. De hecho, muchos avanzan bajo el concepto que ellos mismos se han creado de la palabra del Señor. En esta mañana, esta tarde preciosa que nos regala el Señor, quiero compartir contigo la palabra en el libro de San Marcos, su capítulo 4, a partir de su verso 14. Aquí encontramos la explicación a la parábola del sembrador. Y quiero enfocarme en dos puntos básicos que tiene esta enseñanza, a los cuales debemos prestar atención y que en estos tiempos invaden nuestra vida de manera masiva, generando opresión sobre una gran cantidad de creyentes. Leo la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, le recomiendo que la abra y lea para edificación de su vida. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gloria a Jesús. El Señor alertó sobre el acontecer para la vida cristiana en los últimos tiempos. Y dentro de ese acontecer cristiano para los últimos tiempos, debemos de considerar seriamente lo que nos habló el Maestro en el libro de San Lucas, capítulo 21. El Maestro habló: mirad por vosotros mismos. Estaba hablando dentro del contexto de los últimos tiempos. Y dentro de ese contexto de los últimos tiempos, en el verso 34 de San Lucas 21, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, refiriéndose al día de la manifestación del Hijo de Dios, en donde lamentarán todos los moradores de la tierra. Cabe destacar que los siervos del Señor no somos moradores de la tierra. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a un sistema corrupto y pecaminoso en donde las personas se engañan, en donde actúan con hipocresía, en donde no hay amor. Lo que hay es una careta puesta para fingir que te amo, que te quiero y obtener algún provecho de ti. No niego que dentro de una gran cantidad de personas existan nobles sentimientos. Eso existe y sería pecado decir que no existen. Hay personas con sentimientos muy nobles, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del sistema corrupto y pecaminoso que existe en esta tierra y de cómo las personas se afanan día tras día por lograr estabilidad económica, desarrollo intelectual, y esto no es malo hasta cierto punto. Ahora veamos qué nos dice el Señor en este pasaje donde leímos inicialmente en el libro de San Marcos, su capítulo 4, a partir de su verso 14. El Señor habló de la parábola del sembrador
que se siembra el mensaje de la palabra, pero hizo una enseñanza aparte para los discípulos y dijo que a los discípulos les es dado conocer los misterios del reino, pero a las personas que simplemente son espectadores, que solo escuchan, no les es dado. De manera que para poder comprender lo que el Señor quiso dejar dicho y la aplicación espiritual para nuestra vida, tenemos que pensar como ciudadanos del reino. Es de ahí la importancia de esta enseñanza. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Puede ser cualquier persona que predica la palabra bajo el contexto de la verdad, conforme a lo que está escrito, no conforme al invento que tenga el hombre, al razonamiento humano o a lo que dice el hombre que debe ser, cuando es totalmente lo contrario. El verso 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ojo con esto. Hay personas que acuden a las iglesias, acuden a donde se predica la palabra, donde se enseña, y se siembra la palabra de Dios. Aquí está diciendo la Biblia que se sembró en el corazón de ellos. Es decir, la palabra llegó a su corazón. No se quedó en la mente, se alojó en el corazón. Pero como esta persona no dieron fruto, no actuaron como dice la Biblia, estas personas no decidieron servir al Señor y vivir conforme a su palabra, el enemigo diseñó inmediatamente un plan y logró distraer la atención de estas personas de aquel mensaje que ministró su vida. Es decir, que hay personas que cuando escuchan el mensaje de Dios, así se tiene que entender este verso, yo voy a una iglesia, escucho un mensaje que toca mi vida, que me confirma de la necesidad de buscar a Dios. Pero al salir de la iglesia, el enemigo crea todo una distracción que me hace olvidar aquel mensaje poderoso que ministró mi vida. Esto ocurre con cristianos que una vez deciden servir al Señor, caminan en el pecado, son ministrados, se gozan, adoran al Señor en un mensaje, pero al salir de la iglesia, al entrar nuevamente a su entorno, a su hábitat, el enemigo ya tiene un plan, una distracción que roba el mensaje de la palabra que fue sembrado en sus corazones para que no haya fruto de parte del Espíritu Santo en su vida. Eso sucede tanto con el cristiano como el no cristiano. Personas que son ministradas por la palabra del Señor, pero se apartan con una distracción que crea el enemigo. Fíjese que las distracciones no vienen meramente por amor al arte, tienen un origen. Y este origen, en el verso 15 dice, enseguida viene Satanás, viene el mismo diablo y crea un panorama, una situación que te hace olvidar la ministración de Dios a través del mensaje de la palabra. Para los cristianos ya que están dando fruto, cristianos que están y permanecen en la iglesia, es el segundo punto que quiero tocar. En el verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay personas que pasan años y años en el Evangelio, personas que la vemos que oran, personas que la vemos leer la palabra, y usted se pregunta, ¿pero qué le pasa a esta persona que su vida espiritual no crece? Su vida espiritual no experimenta un desarrollo conforme lo que dice la Biblia. En el libro de los Salmos, el Salmos 1, dice que los que esperan en Jehová son como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de cristianos con una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Están llenos de amor, están llenos de gozo, están llenos de fortaleza, están llenos de vigor espiritual. No así como quieren aparentar los falsos predicadores que predican y ministran bajo la influencia del mismo diablo. No niego que puedan ser siervos de Dios,
pero aún siendo siervos del Señor, muchas veces son utilizados cuando se prestan a decir que la iglesia de Cristo está muerta porque estamos en los últimos tiempos, cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos habría un fluir poderoso del Espíritu Santo, pero también habría apostasía como nunca habría sobre la tierra. Habría tibieza espiritual, es decir, que llega un momento en los tiempos finales en donde se definen dos grupos de creyentes: los creyentes tibios que están en las congregaciones y que solo están ahí, pero su vida espiritual está estancada, y los creyentes calientes, espirituales, que permanecen creciendo, que permanecen desarrollándose en el Señor, que el Señor los va perfeccionando, que el Señor va santificando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, no como dicen algunos que solo son santificados por dentro. Bueno, por los que son santificados por dentro, la Biblia enseña que no van al cielo, porque tenemos que presentar al Señor en este cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de manera que si solo eres santo por dentro, el sacrificio vivo de tu cuerpo no llega al Señor, porque tu sacrificio está contaminado, ya que tu templo solo es santo por dentro y por fuera no hay santidad. Así que estos dos grupos que tenemos aquí, uno de ellos, enseña la Biblia, es engañado, es seducido por los afanes. Ojo con esto, habla de 3 puntos. Pero los afanes, número 1, el engaño de la riqueza, es decir, que su atención está en riqueza, su atención está en dinero, su atención está en prosperidad. Ojo con los predicadores de la prosperidad, están actuando bajo influencia del mismo diablo, ya que la Biblia nos da el mandato en 1 de Timoteo de no afanarnos por hacernos ricos, porque los que se afanan por hacerse ricos se desvían de la verdad y terminan en los lazos del diablo. Esto mismo es lo que está diciendo el evangelista San Marcos en el capítulo 4, su verso 19. Está diciendo que estos cristianos, la tercera manifestación es la codicia. Entonces tenemos 3 elementos que componen la imposibilidad para el crecimiento espiritual. Número 1, afanes, cristianos que no cesan de trabajar en las tareas cotidianas. Hay que trabajar. La Biblia no nos manda a ser un vago, pero la Biblia nos manda a estar bien claro en qué es una prioridad y qué es un segundo lugar. Primer lugar, libro de Mateo nos enseña que debe ser Cristo. Capítulo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia. El Señor se encargará de proveerte para las necesidades de esta vida. Pero aquellos cristianos han invertido ese texto y están más enfocados en producir riquezas, en producir dinero para buena vida, que en asegurar el reino de los cielos. No buscan establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra por medio a su conducta, por medio a la predicación, por medio a la enseñanza de la palabra. Y esto hace que la palabra de Dios sea infructuosa. Dice, quiero leer este párrafo acá: y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está hablando de personas que se arrepintieron, personas que permanecen en el evangelio, pero no tienen fruto. He aquí 3 razones por las cuales tu vida espiritual no crece. Número 1, afanes. Número 2, deseo ferviente de riqueza. Número 3, codicias de otras cosas. Estas otras cosas se refieren a las ofertas del mundo. Cosas que en el libro de Santiago la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo establece enemistad con Dios? Almas adúlteras, no está hablando del adulterio conyugal, está hablando del adulterio espiritual, en donde todo creyente que empieza a amar las cosas del mundo se convierte en un creyente adúltero delante del Señor. Y quiero llamar la atención de tu vida, mi amado hermano,
haciendo énfasis en el libro de San Lucas, capítulo 21, en el verso 38, donde leí hace un momento, porque este verso 34, dice: mirad también por vosotros mismos, que en vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Está hablando de cristianos que caen en la comida, comer con exceso, y en el alcohol. Evangélicos que beben, evangélicos que se emborrachan, evangélicos que entienden que un poquito de levadura no leuda toda la masa. Hay que tener cuidado con esto, con no dar la ocasión a la carne. No podemos decir que tomarse una copa de vino es un pecado. Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia te dice a ti que no provoque los deseos de tu carne. Es decir, que fácilmente con el alcohol tú provocas los deseos de tu carne. Y la Biblia nos está advirtiendo y te está diciendo que vele, porque en estos últimos tiempos que habrá tanta modernización que invade la iglesia, tanta modernización que se mete en las iglesias, y hoy día son aceptadas cantidad de prácticas antibíblicas que lo saben los mismos pastores, lo saben los mismos ministros, aún los hermanos que la practican saben que es antibíblica, pero ellos lo hacen porque pasan por alto la verdad del evangelio y aman más los deleites que la palabra de Dios. Esto establece que en estos últimos tiempos la Biblia habla de que vamos a recibir un bombardeo del enemigo del mundo para que nos llenemos de glotonería, es decir, cero ayuno, y que le prestemos atención al alcohol. Pero no solo eso, también dice: y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces dice que aquellos cristianos que se dan a los afanes, a la codicia, a la riqueza, al alcohol, a los entretenimientos de esta vida, aquel día les va a tomar por sorpresa. Pero a nosotros, los que estamos velando, los que estamos en el Espíritu, los que estamos ayunando, los que estamos orando, los que permanecemos en la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia que aquel día no nos sorprenderá. Ese es el día que estamos esperando. Estamos esperando con anhelo. Dice la Biblia que los que están esperando este día claman en el libro de Apocalipsis y dicen: ven, Señor Jesús, sácanos de esta tierra cargada de pecado, sácanos de esta tierra maldita, de esta tierra que se hunde cada día más en la corrupción, en la maldad, y que las tinieblas la está arropando por completo. El Señor Jesús dijo claramente: levantaos. Ahí usó una tipología: levantaos, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este siglo y no tiene parte en nosotros. Es decir, que tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, mi amado amigo, que estás viendo esta enseñanza. Los afanes, el deseo por riqueza, la glotonería, el alcohol, son señales que, dijo el Señor, en estos últimos tiempos estarían batallando grandemente. En los que no son cristianos va a aumentar para mantenerlo ahí, prisionero. Y en los que son cristianos va a llegar como una opresión, como una tentación, para que muchos sean seducidos y caigan en ese lazo. Y ya dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6, a partir de su verso 6, que muchos cristianos van a correr tras la codicia pretendiendo acumular riqueza. Parece que se les olvida que nuestra riqueza está en el cielo. Dice que en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Está hablando de la promesa de Dios de ponernos a gobernar, donde nuestro mayor tesoro está allá en el cielo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en la imaginación de algún hombre. Son las que Dios tiene preparada para los que le aman, los que ponen por encima de todo el amor de Dios y la fidelidad a la palabra del Señor. No te dejes confundir por predicadores de la prosperidad. No te dejes confundir porque tienes que salir de la pobreza. Recuerda que en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor habló de la iglesia pobre. Tú dices que eres pobre, pero eres rico. Habló de una iglesia que le oraba al Señor y le hablaba de su pobreza en oración. El Señor le responde a esa iglesia y le diga
y le dice, no diga que tú eres pobre porque tú eres rico. Estar cerca de Dios es tenerlo todo. Depender de Dios es depender de un Padre que tiene cuidado de nosotros, es depender de un Padre que vela por nuestras necesidades. Y lo enseñó en el libro de Mateo cuando dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Debemos de estar conscientes, debemos de estar claros que nuestra riqueza no es en esta tierra. Los ricos dicen, el consuelo de los pobres es Dios. Pues claro que el consuelo de los pobres es Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos creyentes que dependen de Dios. Dice que no serán avergonzados los que esperan en el Señor, dijo el salmista. Aquellos cristianos que le presentan al Señor su necesidad, como el libro de Lucas capítulo 18 nos enseña. La necesidad de orar siempre, de persistir. Padre, mira, tú sabes que tengo necesidad. Enseñó el Señor en el libro de Mateo capítulo 7, el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Hay que orar cada día, hay que pedirle el pan de cada día. Dios se goza en sustentarnos. Si Él sustenta los hijos de las tinieblas, cuánto más a nosotros que somos sus siervos. Pero muchos cristianos se han desviado. Han permitido que la influencia que llega a través de grandes predicadores, que lo vemos, wow, predicadores de renombre, pero sus ojos están puestos en las cosas de esta vida, están puestos en la avaricia, están puestos en el dinero, están puestos en riqueza, y de esa misma forma seducen a cantidad de cristianos fieles al Señor para que pongan su vista en la riqueza. Y este es uno de los pensamientos que meten en la cabeza de los siervos del Señor. Pero ¿cómo es posible que un siervo de Dios esté pasando hambre? ¿Cómo es posible que un siervo de Dios tenga necesidades? Bueno, parece que no atienden bien a las Escrituras. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Siempre habrá pobres, cristianos y no cristianos. Es lo primero que usted tiene que aterrizar. Tenemos cristianos pobres y tenemos cristianos con dinero. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Eso lo enseñó el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, su capítulo 4. Aprendió a vivir en la abundancia, también en la escasez. Aprendió a estar saciado como a tener hambre. Hay evangélicos que no quieren entender esto. Hay una misma razón para el justo y para el injusto, dijo el sabio Salomón. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Es una misma situación. Hay pobres cristianos y hay pobres no cristianos. Diferencia, que usted se va para el cielo cuando se muera y ellos no. Que usted tiene un Padre celestial que lo sustenta cuando usted busca primero su reino y su justicia. Esa es la diferencia que hay entre un cristiano pobre y uno pobre no cristiano. Así que mi amado hermano, Dios bendiga tu vida. Deseo que estas palabras te den una voz de alerta. Deseo que estas palabras despierten la necesidad de depender de Dios. Deseo que estas palabras hablen a tu vida para que ores al Señor como aquella viuda que iba donde el juez injusto cada día. Hazme justicia. Así dice la Biblia que tenemos que hacer usted y yo. Presentar todos los días nuestras necesidades delante del Padre. Dice que no se tardará Dios en responder a sus siervos que claman a Él día y noche, día y noche. Padre, mira mi necesidad. Heme aquí, Señor. Mira mi condición. Estoy aquí. Tú sabes que estoy oprimido. Tú sabes que tengo necesidad. Día y noche, clamando. No te detengas. Sigue orando, sigue orando. Sigue clamando, sigue pidiendo. Que no se tardará el Padre en responder tus oraciones. Dios bendiga tu vida. Tu hermano Alberto Molina Díaz, evangelista del Señor desde República Dominicana, Hato Nuevo, Mano Guayabo.